ya entiendo que ya Sebastián les ha compartido el link, ¿cierto? Ese link va a tener esencialmente 3 carpetas. Esas 3 carpetas son, por un lado, la que corresponde al avance de nuestra materia, que es la que vamos a tener directamente relacionada a nuestro avance del día a día, por un lado, y por otro lado, vamos a tener lo que corresponde a nuestra lectura en torno a lo que son las grabaciones, videos, etcétera, de nuestras sesiones, ¿sí? Por otro lado, está una carpeta con algunos libros, ¿sí? Los cuales vamos a trabajar un poco a nivel conceptual, ¿sí? Para que ustedes lo tengan de apoyo. Y finalmente vamos a tener lo que corresponde a nuestro material, ¿sí? En el material hemos tratado de dividir un poco el curso, el temario completo, en 2 grandes líneas, que es decisiones de corto plazo y decisiones de largo plazo. Ese es nuestro principal foco de interés. Sobre esa dinámica, sobre esa mecánica, es que nosotros vamos a trabajar, a estructurar todo lo que corresponde también a análisis de riesgo, ¿sí? Permítame un segundo mientras comparto la pantalla, quería mostrarles justamente eso. Ahí está. Entonces, esta es la carpeta de Google Drive. Como les decía, en esta primera carpeta vamos a tener todo lo que corresponde a nuestros avances. Acá vamos a tener los libros que les mencionaba, y aquí en la última carpetita tenemos todo lo que es el material. Permítanme un momento mostrar la carpeta de libros. En la carpeta de libros he colocado algunos documentos clásicos y otros no tanto, pero que nos pueden dar una buena aproximación y lectura sobre lo que nos interesa, que es un poquito profundizar en el tema conceptual financiero. Un libro que realmente yo lo recomiendo muy, muy por encima del resto es el libro de Finanzas Corporativas de Guillermo López de Unrauf. Es un libro excelente y la particularidad, la gran bondad que tiene es que ese libro está pensado, está planteado para justamente una dinámica latinoamericana. ¿Sí? Está escrita por un profesor de la Universidad de Lucema, ¿sí? Del Centro de Estudios Macroeconómicos Argentino, el doctor Guillermo López de Unrauf, y realmente el enfoque que tiene es tremendamente aplicado, ¿no? Si van a tomar un libro, si lo van a empezar a revisar, por lo menos me atrevería a decir el primer, segundo capítulo, es este el que yo les recomendaría por encima de los otros. De ahí tenemos 2 clásicos de la literatura financiera, lo que es Finanzas Corporativas de Ross, Westerfield y Jaffe, y Principios de Finanzas Corporativas de Braley Myers Allen. Son libros clásicos, como pueden ver, ambos ya van por la 9ª edición. Creo que ya salió la 10ª el de Brian Myers y Allen. Son libros realmente interesantes, pero como les digo, son literatura convencional, literatura un poquito más clásica, ¿no? ¿Cuál es la idea detrás de esto? La idea detrás de esto es que sirvan de apoyo. No los vamos a revisar, no vamos a entrar en un detalle muy amplio, simplemente para que ustedes lo tomen en cuenta y en consideración que está esa literatura abierta para ustedes. Y el primer libro que he colocado ahí es de un colega, Mauricio Virreira. Justamente él ha trabajado en un libro que lo publicó a través de la editorial de la UPSA, me parece que fue el año pasado, sí, el año pasado, y es un libro bastante bueno con aplicaciones a lo que es evaluación de proyectos, evaluación de inversiones, ¿sí? Entonces son 4 libros que tienen a su disposición, bastante buenos, pero como les digo, vale la pena que los tengan en cuenta, que los descarguen, que los tengan a mano. Por otro lado tenemos el material. Como les decía, el material he tratado de separarlo en 2 grandes vertientes, una que es corto plazo y otra que es largo plazo. Todo esto que es corto plazo, el caso que nos involucra, más la presentación, y lo que corresponde a largo plazo. Y esta planillita que vamos a charlar un poco más adelante de forma transversal a qué se refiere y cómo nos puede ayudar a generar algún tipo de entendimiento sobre nuestra lectura. Bien.
Sin más preámbulo, me gustaría que podamos conversar un poco sobre la primera presentación. De todas formas, acá lo importante, creo que ya más de uno me conoce en aulas. Yo soy una persona que sin pizarra me quedo mudo, por lo cual voy a tratar de apoyarme lo más que pueda con las herramientas de Zoom, ¿sí? Pero la idea detrás de esto, insisto, es que ustedes también tengan acceso a una lectura sobre los archivitos de Excel que vamos a ir desarrollando y sobre los cuales vamos a ir trabajando, ¿ok? Creo que voy a abrirla, a ver si la puedo abrir en modo presentación para no complicarnos con esto. Acá. Un segundo, voy a cambiar el modo de presentación. Ok. Bien. ¿Me confirman si la están viendo la presentación? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Súper. Buenísimo. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que comentábamos acá? Bueno, básicamente vamos a enfocar primero el tema de las decisiones financieras de corto plazo. Primero que nada, vamos aterrizando algunos conceptos que me parece que son importantes. Primero que nada, ¿qué entendemos por decisión? O sea, esa es una primer pregunta amplia, pero que tenemos que empezar a aterrizar alguna lectura sobre esto. ¿Qué entendemos sobre el término decisión? El término decisión involucra una acción y tiene que ser, y ahí viene la parte importante, esto es una acción voluntaria, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de una acción voluntaria, y quiere decir que tenía distintas alternativas, distintas opciones, y sobre esas voy trabajando. Entonces, acá yo lo que tendría es básicamente una lectura de acción voluntaria, de elección de alternativa. Ahora, obviamente, cuando yo hablo de este tipo de elección de alternativas, ¿qué involucra? Involucra esencialmente dos cosas. Por un lado, la forma que yo tengo de afrontar esas decisiones y por otro lado, lo que vaya a suceder en el entorno al momento de tomar una decisión. Entonces, acá es donde esto se va volviendo un poquito más complejo y justamente acá podemos ya citar y anotar lo que serían los agentes dentro de una toma de decisión. Dentro de una toma de decisión, el principal agente obviamente es el decisor, es la persona que decide. Pero dentro de ese esquema tenemos que considerar lo que son nuestras alternativas, lo que son los escenarios a los que nos enfrentamos, lo que son las probabilidades de esos escenarios y, por supuesto, lo que serían los beneficios o que llamaremos de forma genérica los pagos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esa filosofía, de esa lectura, de qué hace a una decisión la componen estos 5 elementos. ¿Ok? Siempre se va a hacer el foco, independientemente sean decisiones financieras o no. O sea, ahí viene la parte importante de esto. Independientemente sean o no financieras, este sería el camino que tenemos que seguir. Bueno, cuando nos dicen decisiones financieras, entonces acá viene la pregunta, ok, ¿y qué entendemos por una decisión financiera o qué entendemos por algo vinculado al área financiera? Ustedes que han entrado a este curso justamente con una expectativa de revisar, de entender ese análisis financiero, ¿cuál es el preconcepto que traen del área financiera? ¿Qué es lo que piensan que hace la gestión financiera? ¿Quién se anima? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Una palabra. En el entendido de, bueno, en mi concepto, ya desde mi forma de ver las cosas, entiendo por las decisiones financieras son las opciones que yo puedo tener sobre una mesa, si vale el término, de poder realizar ya sea inversiones en el corto plazo o en el largo plazo, o si no son inversiones, otro tipo de decisiones como la de contratar bienes o servicios, ¿no? de personas, recursos o todo aquello que tengan, ¿no? a mi disposición, optando siempre, optimizando tanto los gastos y de alguna manera maximizando pues los ingresos, si vale el término, que es lo común que queremos hacer todos en el término financiero, ¿no?
Pero sí es. Excelente, excelente, Rubén, buenísimo, buenísimo. Sí, va en ese sentido de optimizar recursos. Bien, ¿alguien tiene alguna otra idea complementaria a lo que es la optimización de recursos para obtener mayores beneficios? Buenas noches. Sí, buenas noches, José Pablo, lo escuchamos. Yo voy más al punto de que tomar una decisión financiera nos refiere a de dónde financiarnos. Financiarnos, por ejemplo, ya de un banco o de alguna otra entidad, la cual sea mucho más rentable para la empresa o para el ente. Bien, excelente. Ese planteamiento es una opción de lectura que va casada hacia lo que es la cobertura de riesgo. Excelente, buenísimo, José Pablo, gracias. No sé si alguien más tiene alguna idea que nos quiera compartir. Sí, buenas noches. Marcelo, buenas noches, lo escuchamos. A ver, creo que son las decisiones que se las tiene que tomar todos los días en realidad para de alguna manera garantizar que los socios o los inversores tengan el retorno que ellos requieren y que la alternativa de haber invertido en el negocio o en la empresa sea realmente atractiva. Creo que se quedó en mute lo último, Marcelo, pero sí, entendí la última parte. Por lo que entendí, hablaba sobre decisiones cotidianas para buscar justamente el tema de optimización de valor. Perfecto. Exacto. Pensemos de la siguiente forma y hablemos de algo bien global. Todos estamos hablando de que decisiones asociadas a la parte financiera involucran un factor común, dinero efectivo. Primer gran punto, o sea, estamos hablando aquí del efectivo. Estamos hablando de la gestión de ese efectivo. Bueno, fantástico. Y estamos hablando de que queremos gestionarlo para maximizar la entrega de valor. Mejor todavía. Entonces, ¿cómo planteamos todo eso y cómo lo vamos estructurando? Acá, básicamente la idea, para que lo vamos aterrizando, es una relación. Es una relación que yo siempre la planteo de dos grandes áreas. Por un lado, está la economía, con todos los conceptos que trae detrás de sí, que es justamente eso, es una asignación de recursos escasos para satisfacer múltiples necesidades. Ese es el gran concepto de la economía. O sea, eso es economía, ¿no? Asignación de recursos escasos para la satisfacción de necesidades. Y ahí viene la contraparte que yo le doy a esto, que es justamente la herramienta matemática de entender lo que es la optimización. La optimización per se es una técnica matemática que requiere mínimamente dos, idealmente tres elementos para funcionar. Esos tres elementos es tener un objetivo, tener variables sobre las cuales puedo tomar decisiones y tener restricciones. Con esos tres elementos activos podemos hablar de lo que es la optimización. O sea, bajo esa dinámica, bajo esa lógica, optimización y economía terminan siendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia o el enfoque de una versus la otra? Que la economía es una aplicación específica de la optimización sobre recursos. Y obviamente recursos entran todos los bienes de capital, todo lo que vendría a ser tierra, trabajo, todos los componentes y elementos que se involucran en este sentido. ¿Dónde entran las finanzas entonces? Las finanzas entran como un subgrupo dentro del análisis económico. Y me atrevo a ponerlo por acá. Es casi un híbrido que aparece por acá, que tiene también mucha relación con lo que es la optimización, necesariamente. Entonces, este punto es en sí el análisis financiero. Este punto son las finanzas. Entonces, ¿cuál es el foco de la finanza? Es una optimización de recursos, por supuesto. Sí o sí, estamos hablando en algún momento de optimización de recursos. ¿Para qué? Y ahí es donde viene la parte importante. ¿Cuál es el foco de la finanza? El foco de las finanzas es el valor. Y el valor simplemente es la lógica de decir beneficio menos precio. Esa es nuestra gran lectura de esto. Entonces,
Cuando yo digo quiero tomar decisiones que tengan que ver con el ámbito financiero, fantástico. Estamos frente a una situación de generación, control y optimización del valor. Ahora la pregunta millonaria es fantástico. Todo esto suena muy bien, pero en la práctica, en el día a día, así como decía, como planteaba Marcelo, porque es correcto, son decisiones consuetudinarias que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hago? Ahí tenemos que abrir el paraguas y decir, bueno, si soy un administrador, un gestor financiero, ¿cuáles son mis armas? Pero al final de cuentas necesito tener armas de trabajo. Bueno, las armas de trabajo del gestor financiero esencialmente son tres. Peor en corto plazo. Un arma que es fundamental es la gestión de la liquidez. Para nosotros es impensado trabajar sin una gestión adecuada de liquidez. La liquidez al final del día es la relación con el efectivo de la empresa. O sea, si no manejamos eso, si no controlamos eso, no vamos a llegar a buen puerto. Otro elemento importante es la generación de rentabilidad. ¿Ok? Y el último elemento, aquí viene justamente lo que nos comentaba José Pablo, justamente el tema de la cobertura de riesgo. Entonces, si yo tengo la capacidad de enfocarme y de analizar toda esta dinámica de esas tres herramientas, pensando en la generación de valor, realmente ya estamos hablando de decisiones financieras. Ahora, cuando hablamos de corto plazo debería ser un año menos. ¿Ok? O sea, esa es la definición de corto plazo. Entonces estamos hablando, y es importante mencionarlo, de decisiones involucradas dentro de un plazo máximo de un año. ¿Ok? Esto igual lo pongo acá porque es importante que tengamos claro. Entonces, las discusiones que vamos a tener a partir de ahora hasta el siguiente tópico, vamos a enfocarnos en todo lo que es la gestión financiera dentro de un periodo, dentro de un año. Entonces, no sé si hay alguna duda con esto, hay algo que no esté quedando claro, por favor, los escucho. ¿Sí? Ok. Esta parte es bien importante porque al final del día estamos tratando de esquematizar la situación que nos toca enfrentar y obviamente esto nos va a guiar, si tenemos claro este sentido, nos va a guiar, vamos a tener un norte bastante claro de cómo poder trabajar en toda esta dinámica. ¿Okay? Permítanme un segundo, voy a copiar esta pantalla justamente para que vaya formando parte de nuestras pizarras. Un segundo. Segundo mientras la voy copiando. Pero bueno, la idea detrás de esto, insisto, es que nosotros podamos tener una lectura lo más cercana a la realidad posible con estos parámetros que estamos conversando. ¿Ok? Un segundo, está abriendo el Excel para que lo pueda cargar ahí. Bien. Permítame que quiero compartir tanto la presentación como el Excel para ver si se logra ver. El Excel se está viendo. Es la misma pantalla que teníamos, pero en Excel. Sí, está en Excel. Ok. ¿Se ve? Buenísimo. La idea, como les digo, es este archivo de Excel para que tampoco, te los digo para que quizá no pierdan tiempo anotando o copiando cosas. Yo todo lo que vaya discutiendo, anotando, etcétera, lo voy a ir colocando acá. ¿Sí? De forma que ustedes simplemente el día de mañana o hoy por la noche
van a poder descargar este Excel y van a tener esa secuencia de las pizarras. ¿Ok? Esa es la idea. Volviendo a la parte que nos interesa, estoy otra vez en la presentación. ¿Sí la están viendo la presentación? Sí. Sí, la vemos. Súper. Ok. ¿Qué vamos a tratar en esta parte, en este análisis de corto plazo? Básicamente, conceptualmente, la discusión sobre qué son los estados financieros, el flujo de caja, la discusión sobre los análisis convencionales, que son los de tendencia y estructura, el análisis de los ratios y la generación de valor a través del indicador EVA. Ese es un poco el paraguas de todo esto. Vamos a tener que discutir, para hablar del EVA, un poco del costo de capital, con todas sus consideraciones y relaciones, y todo lo que vendría a ser la proyección de estado financiero. ¿Ok? La idea es que podamos cubrir este temario, estimo que hasta el día miércoles, quizás un poquito usemos el día viernes para cubrirlo. Bueno, ya discutimos sobre qué eran las finanzas, veamos una definición un poquito más formal, lo que nos dice que son herramientas que nos permiten justamente el tema de la generación y maximización de valor en una empresa. Ya sabemos lo que es valor, es la distancia entre beneficio y precio. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuál es esa distancia, esa diferencia entre beneficio y precio? En realidad depende cuál sea el enfoque que estemos aterrizando. Pero básicamente tratemos de visualizarlo de una forma lo más sencilla posible. Si me dicen cuál es el valor que genera un determinado negocio, yo lo que tengo que decir es, bueno, ¿cuál es mi negocio? Primero identificarlo, caracterizarlo, y supongamos que es un negocio bien sencillo. Supongamos que yo tengo un vehículo y lo tengo trabajando de Uber. Sí, es el concepto más básico. ¿Cuál va a ser el valor que me agregue eso? Por un lado va a ser la utilidad que yo genero. Y por otro lado, el precio que tengo que pagar es, por ejemplo, si el vehículo no fuera mío, ¿cuánto estoy pagando para alquilar ese vehículo? ¿O cuánto le estoy pagando al banco por la cuota de ese vehículo que lo saca al crédito? Pero ahí viene la parte importante. ¿Y qué pasa si el vehículo es mío? ¿Qué pasa si no lo alquilo y lo compré cash al banco? ¿Qué pasa con eso? Ahí viene la parte importante. Ahí viene la parte importante porque lo que vamos a decir es, ok, de acuerdo, lo que tenemos que hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora justamente es trabajar en una dinámica en la que nosotros nos cobremos, entre comillas, un alquiler por ese dinero. Javi uno dirá, pero ¿cómo voy a cobrar alquiler de mi propio dinero? Es que necesito compararme contra la realidad. Ahí viene la parte importante de lo que es el concepto de la generación de valor. En la parte de abajo, el segundo párrafo me habla un poco sobre lo que son finanzas corporativas. No voy a entrar en mucho detalle con eso, simplemente hago la aclaración de que lo que vamos a discutir son herramientas que se aplican a cualquier tipo de negocio, empresas SA, SRL, sociedades accidentales, empresas unipersonales, finanzas personales, ¿por qué no? Entonces hay una relación bastante directa, bastante clara, concisa, con todas las aplicaciones que podamos encontrarnos en el ámbito empresarial. Incluso organizaciones sin fines de lucro, incluso manejo de fundaciones. Lo que cambia son algunas reglas de juego, pero en esencia todas las empresas persiguen lo mismo, que es la generación de valor. Prueba de eso es la relación que se le da o que tienen las finanzas con toda la estructura y la entelequia de las empresas, que es justamente el gráfico que ven ustedes a mano derecha en la presentación. ¿Cuál es la idea detrás de esto? La idea detrás de esto es que cualquier decisión en la empresa debería pasar por un tamiz financiero. Cualquiera. O sea, ahí tenemos decisiones de la economía de la empresa, por supuesto, de la contabilidad también, porque la contabilidad es un insumo permanente del ámbito financiero. Gracias a la contabilidad se tiene un registro histórico adecuado de toda la literatura de qué es lo que sucede al interior de la empresa, todo el registro de la empresa. Decisiones comerciales, decisiones de recursos humanos, también tienen que pasar por un filtro financiero, independientemente que tengan un componente, obviamente, como el nombre indica, humano. Pero tengo que ser capaz de aterrizar todo también en números. Pensemos de la siguiente forma, y yo siempre hago esta analogía. Quizá algunos de ustedes tengan un poquito más de cercanía con áreas como marketing. En marketing existe lo que es el proceso de compra y los actores dentro del proceso de compra. Entonces dicen, bueno, el proceso de decisión de compra requiere de 4 perfiles. El usuario, que es quien va a utilizar un determinado producto y lo requiere.
el validador técnico, que va a decir si el producto es esencialmente necesario y si el requerimiento del usuario corresponde y va de la mano con esa visión. El tercer actor acá es el filtro financiero. Es el encargado de decir existe o no la liquidez para pagar esto y es o no beneficioso desde el punto de vista económico financiero. Y el cuarto actor es el decisor. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que para que puedan llegar las decisiones a ese decisor, tienen mínimamente que tener dos avales, el técnico y el financiero. Obviamente, dependiendo de la complejidad de la decisión, podemos ir hilando más fino, ¿no? Ver si existe viabilidad legal, ver si existe viabilidad ambiental, ver si existe algún tipo de contravención a normativas internas, a gobernanza corporativa, si es que estamos de acuerdo con la visión y misión y el plan estratégico de la empresa. En sí, podemos ir complejizando los filtros, pero sí o sí, ya hago esa analogía con el proceso, con la decisión del proceso de compra en marketing, sí o sí necesito dos filtros, sí o sí, técnico operativo y el económico financiero. Lo mismo sucede con todas las decisiones de la empresa. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que para poder controlar y gestionar de manera adecuada el valor de la empresa, yo necesito ser capaz de sistematizar toda la información en dinero. Y cuando ya sistematizo la información en dinero, estamos hablando de un análisis financiero. ¿Ok? Bien. De todas formas, antes que me olvide, justamente antes de que me olvide, si tuviesen alguna duda puntual, algo que no esté claro, ustedes pueden habilitar dentro de la ventanita de Zoom, tienen un botoncito que dice anotar. ¿Sí? No sé si lo tienen en la parte superior o inferior, es un lapicito. En la pantalla que están viendo de la presentación, ¿sí? Bueno, ahí ustedes son libres, por favor, siéntanse en total libertad de abrir ese cuadrito, ese lapicito, y les va a dar opciones para que ustedes puedan rayar, puedan remarcar algo. Entonces, nos va a ayudar bastante a que podamos, obviamente, interactuar y me digan, pucha, esto no, este dato dónde salió o lo que fuera. La verdad que ayuda bastante. ¿Okay? Entonces, cualquier comentario, marca, resaltado que ustedes hagan, todos lo vamos a ver. ¿Ok? Eso, por favor, para que lo tomen en cuenta. Bien, de esta lámina estamos claros, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro? Okay. Los tres momentos de decisión financiera. Corto plazo y largo plazo. Dentro de esa lectura lo que tenemos acá es una visualización de antes de que exista la empresa, después de que existe la empresa en corto plazo y después de que existe la empresa en largo plazo. Si nos enfocásemos en las decisiones de inversión, que dicho sea de paso, es el segundo gran tema que vamos a abordar, cómo encarar decisiones de inversión, dentro de esa lógica, la figura sería esta. ¿Qué significa esta figura? Es aterrizar todo cuanto corresponde a las decisiones que hemos ido tomando como empresa y resumirlas en un único punto. Por ejemplo, acá tengo decisiones comerciales administrativas, acá tengo decisiones vinculadas al tema ambiental, normativo, información financiera contable, información de producción y técnica, y todo esto se resume indefectiblemente en el flujo de caja. Teniendo un costo de oportunidad, ese costo de oportunidad, el flujo de caja que tenemos es una vinculación hacia lo que son los, sí, perdón, creo que sí, creo que estoy con un... Sí, estás un poco entrecortado, Fer, y tu video se cortó a la mitad también. Parece que estamos... Cámara. Creo que el video se arregló, no sé si el audio me escuchan bien ahora. Ahora se escucha bien y el video también se arregló.
Ya, súper. Bien, bien, gracias. Entonces, lo que les decía es, una vez tengamos todo esto claro, vamos a tener toda la discusión respecto a los indicadores y luego nos presentamos en una lógica del famoso ¿qué pasaría si? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la idea es poder aterrizar una lectura vinculada a toda nuestra estructura de lo que es el flujo de caja. ¿Okay? Esa es un poco la idea, esa es un poco la lectura que nos interesa tener. Bien, sigamos conversando. ¿Qué más podemos mencionar acá? Todo esto existe gracias a que hemos sido capaces de sistematizar la información. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Ahorita no nos interesa evaluar el antes de que la empresa exista o no exista. Lo que nos interesa evaluar ahora es la posibilidad de analizar si estamos o no generando valor en lo que corresponde a nuestra empresa que ya existe en corto plazo. Es decir, ese análisis, ese bloque es el que nos interesa. Y acá lo que vamos a discutir es lo que conocemos como análisis financiero y obviamente la propuesta de lo que es generación de valor. Bien, bajo esa dinámica tenemos que aterrizar en lo que son los estados financieros. A ver, los estados financieros son 5. Balance general, estado de resultados, flujo de caja, lo que son el estado de variación del patrimonio y las notas de los estados financieros. ¿Sí? Esos son los 5 estados financieros reconocidos y convencionales. Obviamente tenemos estados financieros adicionales, como ser, por ejemplo, la lectura de lo que sería el estado de costo de producción, lo que es la composición de los inventarios, el reporte de la incobrabilidad, etc. Pero acá lo importante es partir de los dos más útiles y más importantes, el balance general y el estado de resultados. Pero acá me voy a detener y a hablar un poquito de que no es una lógica contable. Necesitamos tener una lógica financiera. Y fíjense cuál es esa lógica financiera. Nosotros al momento, y pensemos una empresa que empieza, una empresa que empieza de cero. Nosotros vamos a tener una lectura en la que adquirimos recursos, llámese de terceros o llámese propio. Los recursos de terceros los llamamos pasivos, los recursos personales o propios los llamamos patrimonio. La suma de esos dos recursos económicos financieros es lo que conocemos como el total de la aplicación de los fondos. Obviamente acá es toda una discusión de qué es la aplicación de los fondos. En esencia son todos los activos. ¿Y qué son todos los activos? Toda la parte fija, equipos, maquinarias, etcétera, pero también la parte operativa, inventarios, nuestra capacidad de crédito expresada en las cuentas por cobrar y el efectivo. Ok, la suma de todo eso es un aproximado de lo que es la inversión. Ok, y acá viene la parte importante. ¿Y qué cosa es la inversión? La inversión, y este es un concepto bastante más amplio que el contable, vamos a anotarlo por acá, la inversión es dinero inmovilizado o congelado, digamos, más congelado, con la expectativa de recuperación y rentabilidad. Ese es el gran concepto de lo que es inversión. Es dinero que ha quedado inmovilizado en la empresa y que tiene esa expectativa, esa función a futuro, ¿sí? Esperar de que sea recuperado y que genere rentabilidad. Bueno, y acá viene otra discusión importante. Rentabilidad y utilidad, ¿cómo lo interpreto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Yo acá lo voy a anotar, rentabilidad y utilidad son lo mismo. La única diferencia es la unidad de medida. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Que la rentabilidad se expresa en porcentaje
y la utilidad se expresa en unidades monetarias. Esa es la diferencia, para que lo tengamos claro. Entonces, si alguna vez nos preguntan, ¿rentabilidad y utilidad es lo mismo? Sí, pero varía su unidad de medida. Es un poco para que vamos cazando conceptos. Entonces, en esencia, lo que me está diciendo es dinero inmovilizado para generar utilidad. O sea, en pocas palabras. Ahora, ¿cómo genera utilidad? Y ahí viene la parte importante. Ahí saltamos y dejamos de hablar del balance y empezamos a hablar del estado de resultados. El estado de resultados, en esencia, es una colección de cuentas que disminuyen el ingreso. Ese es su core del estado de resultados. Es una discriminación, es un descreme del ingreso. En ese sentido, la dinámica vinculada a todo esto es que la inversión para poder generar utilidad genera venta, lo cual es lógico. Si yo invierto en maquinaria, equipo, software, capital de trabajo, inventario, caja disponible, todo eso, yo invierto para poder vender. Porque la venta es lo que me va a permitir generar utilidades. Ese va a ser mi core del negocio. Ahora, bajo esa lectura, fíjense que el análisis de los ingresos me permite trabajar en una apertura de lo que es la parte operativa. Me lo voy anotando por acá. Los costos, que son la parte operativa. Los gastos, que es la parte administrativa. La depreciación, que no es del todo cierto, pero hasta cierto punto es parte de la recuperación de la inversión. Después vamos a charlar exactamente qué es y para qué sirve. De ahí viene la parte del gasto financiero, que estos son mis decisiones de apalancamiento o endeudamiento. Y finalmente, lo que corresponde al plano impositivo, ¿no? Todo lo que es impuesto. Específicamente el IVA, que es el que más nos interesa para este tipo de análisis. El saldo es la utilidad. Y ahí viene la parte importante. Se vuelve a conectar el estado de resultados con el balance. ¿Cómo? A través de las utilidades. Bien, entonces este sería el esquema un poco más resumido, un poco más sinóptico de cómo deberíamos ver o entender a este conjunto de dos estados financieros. De esto no sé si queda claro o hay alguna duda, algo que no esté claro. Licenciado, perdón. Sí, digamos. Señalaba que existe la diferencia entre la rentabilidad y la utilidad. Señalaba que la utilidad se mide en términos monetarios y la rentabilidad, ¿en qué términos? Perdón. Ahí Porcentuales. se me cortó. Muchas gracias. Esa era mi duda. No, no hay por qué, Rubén. Gracias por la pregunta. Entonces, rentabilidad se mide en porcentajes respecto a algo, que vamos a ver respecto a qué, y la utilidad se mide en términos monetarios, ¿no? Bolivianos, dólares, euros, la moneda que sea, ¿no? Todo lo demás estamos claros con esto. ¿Alguna duda? Por favor, los escucho. Ok, súper. Permítanme que borro nuevamente estas anotaciones y continúo. Ok. Lo más importante para nosotros, desde el punto de vista financiero, debería ser la construcción del flujo de caja. Y hay varias opciones, varias alternativas para construir ese flujo de caja. Esta es una alternativa donde básicamente partimos de lo que es el flujo operativo, luego tenemos el flujo de inversión y luego tenemos el flujo de financiamiento. Más que hablar de esta lámina, me gustaría que ya empecemos a complementar, a completar un poquito lo que sería nuestro ejercicio número 1. ¿Ok? Entonces ya sobre el Excel vamos a dar un poco más de formato, vamos a explicar un poco más los términos, más que sobre la presentación. ¿Ok? Entonces lo que les pido por favor es que podamos abrir el caso número 1. Uy, otra vez el video se me cortó, perdón.
A ver si compone. Un segundo. Bueno, por lo visto está un poco hostil mi cámara, pero bueno. Lo que les decía es, por favor, vamos viendo nuestro caso número 1, que es parte del material que se les ha compartido para que lo podamos trabajar. Un segundo, mientras trato de arreglar esto. Por si acaso está en la carpeta compartida, en la subcarpeta de materiales. Igual que la presentación que estábamos viendo, por si acaso. Correcto. Solo se lo puede leer, no se lo puede modificar, creo. Exacto, es para que lo puedan descargar. Sí. No, el problema es que si tuviera permisos de edición, todos lo tendrían que cambiar. Todos lo podrían cambiar y ese es el problema. Ok, para lo visto no tengo solución con mi cámara, pero bueno, sigamos conversando mientras se arregla esto. Entonces, este caso, tenemos el caso para este análisis, que sería el 01 caso decisiones financieras de corto plazo. Ok, ese análisis, esa lectura. Juanje, por si acaso no se está compartiendo tu pantalla tampoco, ¿eh? Ya, dame un segundo. Ok. A ver ahora. A ver si. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ok. Súper. Entonces lo que les decía, este caso son 3 gestiones de estado financiero, una empresa productora de cemento. Tenemos su información acá totalmente abierta y sobre esto se nos va a pedir ciertos análisis puntuales, ¿no? Se nos habla sobre notas de estado financiero y se nos pide determinar flujos de caja de la gestión 2013 y 2014, ¿no? El primer tópico, el primer punto que nos aparece en el análisis, ¿no? Determinar el flujo de caja de las gestiones 13-14. Para esto, les pido que me acompañen en el Excel, ¿sí? En el Excel sobre esto con la misma información que tenemos disponible. ¿Sí? No sé si pueden ver el Excel. Sí, se ve. Se ve. Buenísimo. Por si acaso Excelente. haya una aclaración, creo que fue Rubén el que preguntó. Claro, si le hacen doble clic al archivo que está en el Drive, van a entrar a Google Sheets, digamos, ¿no? Y ahí solamente puede modificar Juan Fernando. Si quieren modificar el Excel, denle clic derecho, bajan el Excel y lo abren en Excel y ahí van a poder manipular si quieren el archivo. Sí, correcto. Sí, porque justamente alguna vez habilité para que haya edición y no fue muy... Al final nos terminamos confundiendo todos, ¿no? El repositorio solamente es eso, es un repositorio para que ustedes puedan descargar la información. ¿Okay? Bien. En ese sentido, eh, la idea es ver nuestro Excel y ver cómo lo podemos ir trabajando. Lo que les decía, yo en este Excel ya estoy creando acá una pequeña pestaña de pizarra donde me he copiado algunas de las anotaciones principales que hemos ido teniendo, ¿sí? Para que por favor sepan igual dónde van a estar. Van a estar aquí mismo en esta carpeta, en este archivo. Este Excel que yo estoy modificando, que le estoy añadiendo cosas, igual lo vamos a subir con Sebastián al terminar la clase
en la subcarpeta de avance. ¿Ok? En la carpeta de avance ustedes van a poder visualizar esto. ¿Ok? Bueno, este es el caso. Lo que se nos pide es que analicemos y que vislumbremos el flujo de caja. Primero que nada, permítanme que vamos a colocar acá en el mismo formato y aquí voy a anotar flujo de caja para que sepamos lo que estamos haciendo, para que empecemos a trabajar en ese sentido. Bueno, ¿cómo podemos trabajar con todo esto? La idea justamente es tener una lectura sobre el flujo de caja operativo. Entendamos de que el flujo de caja como tal, y lo voy a teniendo acá algunas anotaciones, el flujo de caja va a estar compuesto de 3 elementos. ¿Ok? Permítanme acá, voy a ir a revisar. Voy a ir a insertar una nota. Y acá lo que voy a anotar son los 3 flujos de caja. Flujo de caja de operación. El flujo de caja de inversión. La suma de ambos. La suma de ambos es lo que se conoce como el flujo de caja libre. Y ambos tienen que ir sumados acá. ¿Ok? Y esto obviamente es la suma de ambos, ¿no? A este flujo de caja libre tiene que venir el flujo de financiamiento, flujo de caja de financiamiento, restando. Y el resultado de todo esto va a ser lo que llamaremos el flujo de caja. Entonces, el tema acá es tenemos que construir esto. Tenemos que ir armando esto de a poco, paso a paso. Bien. Para que eso suceda... Quiero, Hanfer, ¿Para qué? perdón que te interrumpa. No sé si yo me Sí. distraje, pero no sé si vimos el caso en sí, de qué trata, qué tipo de empresa es. No sé si yo estuve distraído o si no lo comentamos. Comentamos que es una empresa que produce cemento. Es una empresa cementera. Ah, ya, perfecto, Nada perdón. más. Ya. Sí, no hay problema. De todas formas, igual la idea es que vamos un poquito analizando todos los estados financieros en la medida que vamos trabajando análisis por análisis. Ahorita vamos a arrancar con el flujo de caja. Entonces, ¿de dónde nace el flujo de caja? Como estábamos viendo en esta pequeña nota que les ponía, empieza con el flujo de caja operación. Bueno, ¿cuál es el flujo de caja operación? Y ahí viene es un poco la discusión que podemos tener en este sentido. O sea, hay varias formas de encararlo. Pero el flujo de caja de operación esencialmente debería ser ingreso menos costo, menos gasto, menos impuesto. Fíjense, por favor, que en esta definición tan simple que estoy dando, no figuran la depreciación y amortización, y tampoco figura el gasto financiero. Entonces, este es un flujo netamente vinculado a la operación real de la empresa. Ese es su core de esto. Es la capacidad de analizar la operación totalmente 100% real de la empresa. Ahora, para que eso suceda, para que eso se pueda tener un asidero, existe una mecánica un poco más, llamémosle más convencional, que dice el flujo de caja de operación va a ser lo que se llama en finanzas el EBITDA menos la depreciación, perdón, menos el impuesto. Ok. ¿Y por qué esto cobra sentido o en el sentido financiero tiene lógica? Porque el EBITDA significa, en español,
resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, es un concepto muy amplio y muy importante. Y la pregunta es, ok, de acuerdo, ¿y para qué sirve? Sirve para entender la magnitud del negocio. Ok, entonces, arranquemos por ahí. Hagamos el cálculo del EBITDA. ¿Y cuál va a ser el cálculo del EBITDA? Fíjense acá lo que tenemos. Tenemos los ingresos, los costos, el margen directo, los gastos operacionales, los ingresos no operacionales, la depreciación. Esto de acá es el resultado. Antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Ese es el resultado antes de intereses e impuestos, el RAI. Luego tenemos gasto financiero, eso nos deja con el resultado antes de intereses, perdón, antes de impuestos. El IVA, que son los impuestos, por lo menos los que nos interesan en este caso. Y este sería el resultado después de impuestos. Que es lo que llamamos la utilidad neta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el EBITDA? El resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones debería ser el resultado antes de intereses e impuestos y le sumo las depreciaciones. Esa sería nuestro primer cálculo, nuestra primera aproximación al análisis de lo que es el flujo de caja en una perspectiva financiera. ¿Ok? ¿Qué significa esto y por qué es importante para nosotros o por qué debería ser importante para nosotros? Tendría que ser importante para nosotros en el sentido que el EBITDA es una métrica que nos permite relacionar el tamaño de la empresa. O sea, este es un indicador mundialmente conocido, es ampliamente discutido y que nos permite tener una lectura totalmente clara sobre la empresa. Entonces acá yo voy a anotar un poco qué significa esto y por qué es tan importante que lo tengamos. Acá en revisar voy a colocar en las notas para qué nos sirve el EBITDA. Primero, indica el tamaño del negocio. Segundo, es un elemento de comparación uniforme. ¿Por qué digo que es un elemento de comparación uniforme? Porque no estoy afectando ni la parte impositiva, ni la parte de mis decisiones de financiamiento, ni la parte de lo que corresponde a lo que es la depreciación. Entonces es uniforme y no solo a nivel local y regional, sino es uniforme a nivel global. O sea, yo puedo compararle el EBITDA a una empresa en Bolivia con una empresa en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos. Y la métrica, la lógica de trabajo siempre va a ser la misma. Entonces es realmente importante una lectura en este sentido. ¿Ok? Ahora, no es parte del flujo de caja, pero sí es interesante discutirlo, es la relación, es el ratio, aquí lo vamos a anotar, EBITDA sobre ingreso. Si ustedes hacen esa división, EBITDA sobre ingreso, nos va a dar una lectura sobre cómo está operando la empresa. Fíjense, EBITDA dividido los ingresos. Y lo voy a expresar como porcentaje. %31, 27%, 27%. Si ustedes revisan esto y ven esa tendencia, ¿cuál debería ser el comentario que me hagan si son los dueños o gerentes generales de esta empresa?
¿Qué opinan ustedes? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Hicimos bien? ¿Estamos peor que antes? ¿Estamos igual que antes? ¿Qué me dicen? Estamos pasando de 31 a 27%. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? A mi parecer, veo que estamos mal debido a que hay menos ingresos o sí, menos ingresos porque no se toma en cuenta ni el interés, ni los impuestos, ni las depreciaciones o amortizaciones. Correcto. Estamos mal, ¿sí? Eso creo que es lo más importante de esto. No estamos bien, estamos mal, pero por sobre todo es que más allá del ingreso, si uno revisa el ingreso está creciendo. Ah, entonces el problema no está en el ingreso, está o en los costos, o en los gastos, o en los, sí, o en los costos o en los gastos. Entonces, probablemente lo que esté sucediendo acá, que lo vamos a ir profundizando un poquito más adelante sobre este ejemplo, es que nuestros costos o nuestros gastos están perdiendo control y están comiéndose el margen. ¿Sí? Pero esta es una métrica que no es parte del flujo de caja, pero que nos ayuda a visualizar eso. Yo acá voy a anotar sobre esta tendencia, voy a hacer una anotación para que ustedes también lo tengan presente, cómo trabajar. ¿Dónde está? Revisar acá. Entonces acá vemos una tendencia negativa. Indica que tenemos menos margen respecto a los costos y gastos. Entonces efectivamente es algo negativo, es algo malo. Bien. Ahora, para completar este tema, tenemos el EBITDA, tenemos que restarle los impuestos. Bueno, entonces acá simplemente coloco los impuestos. Y fíjense, por favor, voy a vincular 1300 negativo, 1500 negativo, 1700 negativo. La suma de esos dos elementos es el flujo de caja operativo. Entonces, a nivel de flujo de caja operativo, la empresa creció, porque está pasando de 43.500 a 44.500 y de ahí salta, da un buen salto a 51.800. Pareciera que estamos haciendo las cosas bien si no hubiéramos visto este ratio antes. Pero este ratio realmente nos está marcando una línea de trabajo donde decimos, bueno, no estamos del todo bien. Hay algo que tenemos que ajustar, hay algo que tenemos que cambiar. Entonces, esa es una lectura bastante buena sobre este esquema. Entonces, ese sería el flujo de caja de la operación. ¿Sí? Hasta ahí no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, algo que no esté claro con este flujo de caja. Yo tengo una duda. En caso de que aquí con el ratio EBITDA se mostró que hay una menor rentabilidad, pero en caso de que la utilidad aún así sea más buena, sea mejor, ya sea porque hay más gastos operativos porque se implementó software o se implementó algún tipo de inversión que hizo que suban las ventas, pero que disminuya el porcentaje, Margen. el margen, ¿sería aceptable o...? Sería, lo primero, y ahí viene, es una excelente pregunta, Daniel. Primero que nada, algo que yo siempre digo, y creo que no lo dije hasta ahorita, es que cuando uno hace un análisis financiero, no está en la obligación de tener todas las respuestas, pero sí está en la obligación de formularse todas las preguntas. Y esa es una pregunta espectacular, la que estás haciendo. Si logro vender más a costa de reducir el margen, ¿está bien o está mal? Depende. Si es algo coyuntural y circunstancial de que este año tuviste que migrar a un nuevo software y esa migración de software te permitió facturar más, pero al año vas a facturar más, pero ya no vas a volver a invertir en ese software,
fantástico. Pero si el añadir mayores costos por ese software te va a quitar margen de forma sostenida, ya es una decisión cuestionable. Entonces, ahí está la pregunta importante. Si ese 27% de 2013 hubiera levantado y hubiera convertido en un 28, 29, o idealmente volver al 31% de 2012, ahí yo diría, pucha, sí, valió la pena. Pero no, en este caso no. En este caso hay algo que hay que revisar qué es lo que ha pasado, y ver si efectivamente estamos haciendo las cosas bien. Aquí viene, y aquí es una excelente pregunta porque me permite conversar de un tema. Y es importante, mientras la empresa venda, y si vende cada vez más, uno empieza a embobarse en el sentido de decir, nos está yendo bien. Y uno empieza a perder el foco de las cosas chicas. Y las cosas chicas son las que terminan comiéndole el pecho a la rentabilidad. O sea, es un mal manejo de costos, un descontrol de los gastos, empiezo a contratar gente que quizá no necesitaba, empiezo a sentirme más cómodo y no sé, cambié de fotocopiadoras porque ahora quiero una que saque a colores y me saque con 2 hojas y encima me engrampe los legajos cuando termine. O sea, ya puedo empezar a darme ciertos lujos, entre comillas, que a la larga me van a afectar la rentabilidad. Entonces, y aprovecho la pregunta porque está muy buena, cuando yo veo esto creciente, y acá fíjense por favor, aprovechando la consulta voy a hacer este análisis. Voy a insertar acá en el Excel un mini gráfico de líneas. ¿Ok? Fíjense dónde me he ido. Me he ido a la pestaña insertar líneas, mini gráfico. Y aquí le voy a pedir un gráfico pequeñito, chiquitito. Simplemente me está mostrando que la tendencia del flujo es para arriba. Pero si le doy copiar, pegar en ese margen, no es así. Entonces, por ejemplo, esta ya es una llamada de alerta. Es decir, ok, está bien, estoy creciendo, estoy vendiendo más, estoy haciendo las cosas bien desde el punto de vista comercial. Ahora revisemos de la parte administrativa, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasó acá? Entonces, obviamente, el mundo Disney es que estas dos curvas vayan en el mismo sentido y sean crecientes. El mundo real es que suele pasar esto. Que me emociono por mayores ventas y empiezo a perder el control. Sin darme cuenta, porque mientras gane plata nadie se molesta. Mientras esté con números positivos a fin de año, mientras tenga utilidades para repartir dividendos, nadie se queja. El problema es cuando sin darme cuenta, de forma silenciosa, empieza a subir la marea de los costos y me ahoga. Que es lo que le sucede a muchas empresas. No sé si respondo a tu pregunta o me fui muy por las ramas, Daniel. No, sí, excelente, muchas gracias. Buenísimo. No sé si alguien tiene alguna consulta más. Sí, Martín, buenas noches, te escuchamos. Hola Juanfer, ¿cómo estás? Tengo una pregunta que es súper básica y tal vez tiene que ver por lo neófito que soy en el tema, pero viendo algunos estados financieros de algunas empresas, no es muy fácil encontrar esto de amortizaciones, ¿no? La depreciación de algún modo siempre suele estar por ahí. ¿Por qué es algo que te dé con, digamos, es algo habitual en Bolivia, que no sea fácil de encontrar? ¿Y qué son estas amortizaciones? ¿Me puedes explicar de una manera así bien básica, por favor? Y al menos yo he tratado de encontrarlas y en muchos casos no están, como te digo, tan explícitas como la depreciación. Y creo que cuando uno ve estados financieros en empresas, por ejemplo, que en Estados Unidos, sí lo encuentras ese dato. ¿Hay algo, alguna razón o es simplemente que no he buscado bien? Te cuento que no. Con seguridad he buscado bien. ¿Cuál es el problema? El problema está que la depreciación en Bolivia se separa en dos partes. Una parte que se consigna a los activos operativos, por lo cual va a estar adentro del costo. Y hay otra parte que se consigna a los activos vinculados a la parte administrativa, comercial y de logística, y la vas a encontrar en el gasto. ¿Cuál es el problema aquí? Que no sé por qué, honestamente, en Bolivia hay una lógica de que no se muestra la depreciación en estados financieros a nivel 1 y a nivel 2, que son cuentas macro. La forma de encontrarlas, la única forma de encontrarlas a ese nivel de detalle es revisando ya la composición del costo y de los gastos, que suele estar como notas a los estados financieros.
Pero hago esa aclaración porque en empresas bolivianas he visto muchísimo, tienen la depreciación partida en dos pedazos. Una al costo y otra al gasto. Ahora, respondiendo a tu pregunta, que me parece tremendamente importante, la voy a anotar por acá porque son conceptos importantes. ¿Qué cosa es la depreciación? ¿Qué cosa es la amortización? Y me atrevo a hablar de un tercer concepto que no figura en la normativa boliviana, pero que existe en términos contables, que es la depletación. La depreciación es el registro del agotamiento, más que del agotamiento, del desgaste de un bien tangible. La amortización es el registro del consumo de un bien intangible. Y la depletación, que esto funciona en otros tipos de economía con otro tipo de normativa fiscal, es el registro del agotamiento de un recurso natural no renovable. Ok, la pregunta importantísima es, más allá de separar entre depreciación, amortización, hablar de depletación, que esa es una figura que por ejemplo hay en Colombia, en Brasil, más allá de eso, la pregunta millonaria es, ¿y esto para qué sirve? La utilidad, la función práctica de todo esto es una sola. Suena simple lo que voy a decir, pero es la realidad, es pagar menos impuestos. Ese es su rol, para nada más sirve. ¿Por qué? ¿Por qué digo que solamente sirven para pagar menos impuestos? Porque no son movimientos reales de efectivo. O sea, es decir, esa plata no sale en mi bolsillo. Si yo compro un vehículo, la plata sale el momento que compro el vehículo. No sale una vez por año durante 5 años, que es lo que dice la normativa boliviana de depreciación. Entonces, la depreciación y la amortización en normativa boliviana únicamente existen para que yo pueda descargar los impuestos. Para más nada. Así de duro es en la realidad. Obviamente esto es algo que si estuviéramos en un curso de contabilidad jamás lo diría. En la contabilidad yo voy a defender la hipótesis de que la depreciación existe para que los estados financieros reflejen de manera real y cabal el valor remanente de los activos. Esa es la hipótesis contable. Pero siendo pragmático, y aquí viene la justificación de por qué muchas empresas en Bolivia tienen la famosa doble contabilidad, no en el sentido de evasión de impuestos, sino en el sentido de buscar un equilibrio entre la realidad y la norma fiscal. Y obviamente es por eso, porque no son movimientos reales de efectivo y al final de cuentas, seamos honestos, yo tengo un vehículo que tiene más de 5 años, según la norma, la ley 843, yo debería estar sentado en la nada, porque ya se depreció. Pero la realidad es otra. Yo tengo activos que por más de que la ley diga una cosa, siguen siendo útiles pasado ese periodo. O me puede ocurrir al revés también, ¿no? Puedo tener una máquina que me dice, las maquinarias se deprecian en 8 años, eso dice la ley 843, pero resulta que la máquina que compré es una desgracia y solamente me duró 4. Entonces, son factores que al final de cuentas, sola, única y exclusivamente sirven para pagar menos impuestos. Por eso es que se suman en el flujo. Por eso es que partimos del EBITDA, porque no es una reducción del efectivo. No sé si respondí tus dos preguntas, estimado Martín. Sí, muchas gracias, Manfred. Buenísimo, gracias Martín. Marcelo, te escuchamos, por favor. Buenas noches, perdón, una duda. Cuando acá en la celda 43, en la B, quería ver la fórmula, le ha restado, ¿no? Ay, Lo que estoy haciendo es tomo el resultado antes de intereses e impuestos y le añado la depreciación. El tema es como está con signo negativo, le estoy cambiando el signo. Por eso puse más menos, para cambiarle el signo.
Sí, no sé si... Esa era mi duda. Buenísimo, Marcelo, gracias. No sé si hay alguna consulta más de esto, algún conceptito quizá que quieran conversar. Como ven, no hay ninguna pregunta que, que no sea pertinente. Realmente creo que todo suma y siempre yo he dicho, yo aprendo tanto o más de lo que ustedes que se puedan llevar de acá. Yo igual me llevo bastante después de cada una de estas sesiones. Si no, siempre lo conversamos con Sebastián, que la verdad que este tipo de eventos ayuda bastante a que uno se mantenga muy conectado a distintas realidades, distintos rubros, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, cualquier cosa, siéntanse en la total libertad de consultarlo. Para eso estamos. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra realidad en torno a lo que es la operación. Hablemos ahora de el flujo de inversión. Okay. Flujo de caja de inversión. Bueno, acá las inversiones podemos categorizarlas en dos. ¿Ok? El flujo de caja de inversión va a ser negativo, porque va a ser una salida de efectivo de lo que es la inversión en activo fijo y la inversión en capital de trabajo. Bien. Aquí me gustaría conversar un poco sobre, en el caso del activo fijo son maquinarias, ¿no? Pero hablemos un poquito del capital de trabajo. ¿Qué entienden ustedes por capital de trabajo? O capital circulante. ¿Podrían ser los funcionarios de la empresa? Ya, esa es una parte, sí. Es el costo del personal. Entendería por el total activo circulante dentro del balance general, si lo muestramos así de alguna manera, y la capacidad de poder con este pagar las obligaciones que tenga la empresa, ¿no? Excelente, un análisis de lo que sería el corto plazo, en las cuentas de corto plazo y la capacidad de pago. Bien, excelente. Pensemos de la siguiente forma. Ok, permítame que voy a hacer algunos grafiquitos para que esto nos quede un poco más claro. Supongamos que somos una empresa importadora. Ok, es el ejemplo más básico que soy una empresa importadora y a lo largo del tiempo, esta línea que estoy dibujando acá no es dinero, es tiempo, vamos a tener algunas realidades. Ok. ¿Qué realidades vamos a tener? Lo primero que nada, supongamos de que como soy una empresa de mercadería, ok, voy a recibir la mercadería. Okay, yo recibo esa mercadería. Fantástico. Entonces ingresa a mis almacenes. Recepción, mercadería. Ese es mi primer momento en el tiempo. Un momento cero, recibo la mercadería. Esa mercadería entra a mi stock. Y la voy a tener guardada X tiempo. Al cabo de cierto tiempo, saldrá de mi stock, ojalá sea pronto, y yo la voy a vender. Entonces, físicamente se la estoy entregando al cliente. Pero resulta de que ese cliente me pide un crédito. ¿Ok? Entonces yo le doy un periodo de crédito para que me pague. O sea, espero un periodo de tiempo. Pasa ese periodo de crédito, esperemos que el cliente no se haga loco y me pague. Entonces acá lo que voy a tener es el cobro de ese dinero. El cobro de la venta. Ese sería mi ciclo completo, si quieren verlo así. Ahora, pongámosle un poco de tiempo a esto, ¿no? Supongamos por un momento de que estuvo mi producto en almacén, por decir algo, 25 días. Y que mi crédito, el crédito que yo le otorgo al cliente es de 30 días. Y tiene un mes para pagar. ¿Qué significa esto? Si ustedes lo analizan fríamente, significa que durante 55 días no
han tenido efectivo o liquidez en la empresa. Ya estamos hablando de prácticamente 2 meses. 2 meses en los que su empresa no ha recibido un peso. Ah, caramba, entonces, ¿cómo aterrizamos eso? ¿Cómo lo estructuramos? La pregunta importante es, ¿necesito la plata durante esos 55 días? Con seguridad que sí. ¿Cuál será el primer momento en el que yo necesito la plata? Probablemente pagar proveedores. La ventaja es que yo puedo negociar con ese proveedor y le digo, ¿sabes qué, proveedor? Espérame un tiempo. Dame un crédito. ¿Ok? Entonces yo le digo a ese proveedor, así como los clientes me piden crédito, yo a vos también te pido crédito. Y obviamente acá pasará un tiempo en el que yo haga efectivamente el pago al proveedor. La pregunta ahora es, ok, de acuerdo, supongamos de que este plazo, de que este tiempo fue de 20 días. No, más cortito, digamos 15 días. Supongamos que me dieron un plazo de 15 días para pagar. Ok, fantástico, 15 días. La pregunta es, ¿qué sucede el resto del tiempo? ¿Qué sucede estos 40 días que tengo acá? Que no es poco tiempo, son 40 días. Con seguridad en esos 40 días tengo obligaciones por pagar. Tengo que pagar servicios básicos, tengo que pagar a los funcionarios de la empresa, y obviamente con seguridad los funcionarios de la empresa tienen la mala costumbre de comer todos los días, entonces necesitan su sueldo. ¿No ves? Entonces, lastimosamente mis funcionarios no tienen la mentalidad de futbolista que cobran cada 3, 4, 5, 6 meses, sino que esperan su pago mensual. Entonces yo necesito financiamiento y apalancamiento para ese periodo de tiempo, para ese gap de tiempo. Ese gap de tiempo, esa distancia de tiempo, es lo que se conoce como el ciclo de caja. El ciclo de caja es el periodo de tiempo en el que yo no tengo efectivo, pero lo necesito. Esa es la lectura de eso. No tengo el efectivo, pero lo necesito. Entonces, ¿quién me inyecta ese efectivo? ¿Quién me inyecta ese dinero? Y aquí es donde aparece la parte importante para nosotros. Quien cubre este hueco es el capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo es en esencia el dinero destinado a cubrir la operación cuando no tengo el efectivo de la venta. Ok, entonces supongamos un ejemplo. Yo siempre doy este ejemplo que es el más simple que se me ha ocurrido. Yo voy a abrir, perdón, una cafetería. Y esa cafetería sirve desayunos. Y esa cafetería abre a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay gente que viene y me pide desayuno a esa hora. Ok, fantástico. ¿Qué es lo que sucede con esa cafetería si yo abro a las 6 de la mañana? Supongamos de que abro la puerta y ya está afuera una persona a las 6:05 y me pide el café más barato de todo el local y me paga con un billete de 200 bolivianos. Yo no le puedo decir o no debería decirles, sabe que no tengo cambio. Probablemente lo pierda ese cliente. Lo más probable. ¿Sí? Lo más probable es que lo pierda el cliente. Entonces, ¿qué debería suceder para que yo no pierda ese cliente? Yo debería tener cambio en la caja. Pero ¿cómo voy a tener cambio en la caja si no empecé a vender? Es que tiene que haber dinero que me han dejado antes de abrir. Ese dinero que me dejaron antes de abrir la caja, ese es el capital de trabajo. ¿Se entiende cuál es el concepto de capital de trabajo? ¿Sí? No sé si a alguien no le está quedando claro. Ok. Ahora,
La parte interesante de esto, es que ustedes pueden ir a decirle al dueño de la empresa, decirle, ¿sabes qué, dueño? Mira, yo para que esto funcione necesito 40 días de financiamiento. Y el dueño me va a decir, ok, de acuerdo, necesitas apalancarte, financiarte 40 días. La pregunta lógica que me va a hacer en su momento es, ¿y cuánto vale tu día? Y ahí es donde aparece una cuenta que es súper interesante, que es el capital de trabajo teórico necesario. ¿Qué es el capital de trabajo teórico necesario? El capital de trabajo teórico necesario es, en esencia, la multiplicación del tiempo que yo necesito el apalancamiento, en este caso es el ciclo de caja, multiplicado por el costo diario. Ah, ¿y dónde saco el costo diario? Costo dividido 360. Entonces, ahí ya tengo una buena estimación, una buena justificación de cuánto es lo que yo necesitaría para operar, para funcionar, para existir. ¿Sí? Este sería el capital de trabajo teórico necesario. Ahora, si lo llamo teórico, quiere decir que existe uno que es real. Bueno, esa es justamente la discusión que tenemos que tener ahora. ¿Cómo podemos identificar la inversión que se ha tenido en una determinada gestión para hablar del capital de trabajo real? Si ustedes se fijan, el tiempo que yo tengo la mercadería en el stock lo tengo registrado en la contabilidad. Ese valor, ese tiempo, se llama en la contabilidad el registro del inventario. Por otro lado, el tiempo que yo destino al crédito es lo que yo llamo la cuenta por cobrar. El tiempo que yo destino al pago de proveedores es la cuenta por pagar. Entonces, esta sinergia de estas tres cuentas, que como ya lo mencionó alguno de ustedes, es corto plazo, esto es lo que nos va a permitir aterrizar y decir de dónde sale efectivamente el capital de trabajo de la empresa en una gestión. Es el mix, es la sinergia de estas tres cuentas. El inventario, la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer, para que no se nos pierda, voy a guardar esta imagen, en un segundo por favor, mientras la copio, para que quede como parte de nuestro Excel. Ahí está. Entonces, lo primero que voy a hacer, lo primero que me interesaría hacer justamente, es crear este análisis de la variación del capital de trabajo, que va a nacer de tres cuentas. Variación, cuentas por cobrar, negativa. Variación, inventario, negativa. Ahorita les explico por qué el negativo. Y variación, cuentas por pagar, positiva. Ok. Primero que nada, estamos hablando de las gestiones 2012, 13, 14. ¿Ok? Bueno. En ese sentido, para las gestiones 2012 yo no puedo hacer este cálculo. La pregunta millonaria es ¿y por qué no puedo hacer ese cálculo? Porque yo necesito las variaciones. Es decir, yo voy a tener acá el dato del año actual versus el año anterior. Arranquemos con las cuentas por pagar, solo para que se vea un poco la dinámica. Acá sería cuenta por pagar del año 13. ¿Dónde está la cuenta por pagar? Cuenta por pagar. Acá está. Cuenta por pagar corto plazo. Esta es la del año 13, es 35.500. Menos la del año pasado, 26.300. Entonces, esta diferencia nos da 9.200 pesos. Y para el siguiente año nos da 8.520. Bueno, la pregunta importante es ¿por qué esto es positivo?
Veamos el gráfico y tratemos de razonarlo cómo sería el tema. Si la cuenta por pagar crece, quiere decir, asumiendo un escenario medio estándar, que lo que va a suceder es que yo voy a desplazar esta curva de acá a acá, esta línea. Ok, entonces, ¿qué significa? Que voy a achicar el ciclo de caja en una porción. Si yo achico el ciclo de caja en una porción, ¿qué es lo que va a suceder? Básicamente, al achicar el ciclo de caja, voy a bajar mi necesidad de capital de trabajo. Entonces, el hecho de que esto suba me añade caja, me añade efectivo, porque voy a liberar fondos que tenía destinados a pagar al proveedor, lo voy a liberar para poder usarlo en cualquier otra cosa. ¿Se entiende ese concepto? ¿Se entiende esa idea? Por favor, los escucho si es que algo no está claro. Ok. Por su silencio asumiré que está claro. Porque solo tengo dos opciones si no me dicen nada. O asumo que estamos bien, o asumo que no se entiende nada. A Por ver, ego, una repetidita, por favor. Dale, dale, Marcelo. Bien, bien. Es el espíritu. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, si yo, en vez de 15 días, logro negociar con el proveedor y le digo, oye, proveedor, dame hasta el día 20. Dame 5 días más. Dame hasta el día 20. Y yo le digo, ok, mira, estamos negociando y consigo que me des 5 días más. Esos 5 días más, ¿qué van a hacer en el ciclo de caja? Ya no va a ser 40, va a ser 35. ¿Cierto? Entonces, ok, fantástico, 35. ¿Qué vamos a hacer entonces en ese sentido? Si necesito menos ciclo de caja, esto baja, y el capital de trabajo entonces total también va a bajar. Como necesito invertir menos plata, el disponible, la diferencia, el efectivo que va a generar esto es positivo. Porque voy a invertir menos, por ende me va a liberar plata de bolsillo. Es como que ustedes tengan, por ejemplo, un crédito en el banco y renegocien sus condiciones y al banco les baje la tasa, por ejemplo. Entonces, automáticamente, ¿qué va a pasar con eso? Ustedes van a tener más liquidez mes a mes. El ejemplo más parecido sería que renegocien con el banco y en vez de pagar su auto a 4 años, lo empiecen a pagar a 6 años. Automáticamente la cuota va a bajar. Por ende, ustedes van a tener más liquidez en el bolsillo, más plata a fin de mes. ¿Estamos claros con esto? No sé si se aclaró un poco esto, esta explicación, aclaró un poco más. Por favor, los escucho. No sé Marcelo, que eras el único que se animó a hablar, si está más claro. Gracias. Le cacho bien al tema de la negociación y a lo que baja. Tal vez me he perdido un poquitito en la interpretación de las cuentas de pagar de los 9.200 a los 8.520. Ya, súper. Los 9.200 es lo que cambió de 2012 hacia 2013. ¿Sí? Entonces, vamos con ese dato para que lo veamos arriba. Este Es la variación 9.200, exacto. Los 9.200 positiva. salen de aquí. Positiva, salen de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo le debía 26.300 pesos al proveedor. Este año le debo 35.500. Le debo 9.200 pesos más. ¿Ok? Al deberle más a él, quiere decir que estoy usando su plata para mi operación y mi negocio. Por eso es que Ahora eso sí, me suma caja. ya le caché. Ok, buenísimo. Lo mismo sucede cuando voy de 2013 a 2014. Le debía 35.500, pero ahora le debo 44.200, 44.20.
Entonces, por eso es que vuelve a subir esto a 8.520. Esa es la situación. Usando esa lógica, pareciera que es bueno deberle más al proveedor, ¿no? Claro, ganas más días. Ganamos más días y eso nos genera más caja. Ahorita vamos a charlar sobre esa lógica. Bien, lo mismo, exactamente la misma dinámica que estoy planteando acá, es la que sucede cuando yo toco inventario o toco la caja. Fíjense, por favor, voy a hacer el ejemplo en el gráfico nuevamente. Supongamos por un momento que yo tengo más stock, que hice una compra mayor, o por último me equivoqué. Y en vez de comprar stock para 25 días, que es lo que habitualmente compraba, resulta que ahora tengo stock para 35 días. ¿Ok? Supongamos que esa es la situación ahora. Tengo un stock para 35 días en vez de 25. 10 días más. Pero resulta de que el cliente me sigue pagando a 30 días. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Esos 10 días de acá, ese extra, me va a sumar acá. ¿Y qué va a pasar entonces? Que voy a pasar de 40 días a 50. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, dependerá de para qué sirve o si justifica las mayores ventas, no lo sé. El problema en sí es que estos 10 días extra me suben el ciclo de caja, por ende me suben el capital de trabajo, por ende me restan la caja. Porque, a ver, pensemos por un momento qué significa esto. Supongamos de que yo tenía un inventario para 25 días de 1.000 pesos en 1.000 pesos parados en stock en mi inventario. O sea, imagínense, tengo plata, 1.000 pesos en cajas almacenadas. Pero por X, Y, Z motivo se me ocurrió comprar más. Entonces ahora ya no tengo 1.000 pesos parados en cajas, tengo 1.200 pesos en cajas. Esos 200 pesos extra han salido de mi bolsillo, por supuesto. Entonces, esa salida de plata de mi bolsillo adicional es la que me hace generar una reducción del efectivo. Por eso es que el inventario, la variación del inventario la contabilizamos como negativo. ¿Sí? No sé si estamos claros con eso. Hagamos el cálculo. Hagamos el cálculo, veamos los valores para ver si nos queda más claro. Acá yo voy a poner negativo, abro paréntesis, el inventario, 28.300, 17.200. 11.100 negativo y 7.000 negativo. Entonces lo que está sucediendo acá claramente es que tengo más stock, más inventario que el año pasado. Es decir, tengo más plata parada en el inventario. ¿Cuáles son las justificaciones para que eso suceda? Solo hay dos justificaciones para que eso suceda. O estoy vendiendo más cajas, por lo cual necesito más inventario, o estoy haciendo mal mis pedidos y estoy tardando en rotar. Y acá quiero ser enfático en algo. Estas cuentas son de balance. Una mala decisión en una cuenta de balance es el equivalente a tatuarnos algo en la cara. Nos va a perseguir años si es que no nos gusta lo que hicimos. Y va a costar bastante tiempo sacarlo. Yo conocí una empresa que hizo una mala gestión de compras y esa mala gestión de compras persiguió a la contabilidad de la empresa 20 años. 20 años, imagínense eso. Da tiempo para que uno tenga un hijo y lo tenga ya bachiller y entrando en su tercer año de universidad más. 20 años, una mala gestión, una sola mala gestión de compras y esa empresa estuvo con sus estados financieros bastante afectados 20 años y nunca supieron qué era. Hasta que tocó disolver la empresa y ahí me acuerdo que me llamaron para ayudar a hacer una valoración financiera y claro, ahí saltó, lo primero que saltó fue eso.
Y la explicación fue hermosa, ¿no? Es que fue el jefe de compras que teníamos en esa época, se le ocurrió comprar X producto que nunca salió. Ah, ¿y nunca lo amortizaron? No. ¿Nunca lo liquidaron? No, tampoco. Entonces, vuelvo a insistir con eso. Una mala decisión en cuentas de balance, piénsenlo como un tatuaje en la cara. O sea, más vale que les guste muchísimo, porque si no, es algo que los va a perseguir de forma negativa muchas gestiones. ¿Ok? Entonces, en este caso, nos queda la duda. Vuelvo a insistir con lo que les decía hace un momento. No tenemos la certeza, pero sí tenemos las preguntas. ¿Estará bien este incremento de inventario? No lo sabemos. Pero sepamos de que tenemos que generar una duda acá y mantenerla para ver si se hizo bien o mal. ¿Estamos claros con esto hasta acá del tema del inventario? Por favor, los escucho. ¿Sí? Sí, yo sí. Ok, Estamos súper. claros. Buenísimo, gracias. Misma lógica del inventario, así, exacta lógica del inventario, la cuenta por pagar. La cuenta por cobrar, perdón. O sea, supongan por un momento de que nuestro amigable cliente se le ocurrió atrasarse en el pago. Y se le ocurrió atrasarse, exageremos, unos 15 días. 15 días, más. Entonces estoy hablando de que el crédito pasó de 30 días a 45. Ah, caramba. ¿Cómo me afecta esto? El impacto es directo a el ciclo de caja. Entonces, de los 40 días que teníamos, más esos 15, ahora tenemos 55 días de ciclo de caja. ¿Cómo me afecta eso en la práctica? En la práctica me afecta bastante, porque lo que estoy planteando, y es duro de ver, es justamente que necesito más capital de trabajo. Esa es la realidad. Bueno, pero ¿qué sucede con eso? ¿Cómo lo interpreto? Básicamente mi plata está en manos de otro. Así de simple. Yo estoy financiando al cliente. Le estoy haciendo el favor de financiarlo. Esa es la lectura de esto. Algo Ahora, parecido a lo obviamente, que hemos hecho con los proveedores nosotros. exactamente. Es exactamente la misma figura. Porque así como nosotros manejamos a nuestros clientes, nosotros somos clientes para los proveedores. Es exactamente la misma lógica, solamente que acá nos juega en contra. Por eso es que tiene su signo negativo. Veamos entonces acá esa lógica. ¿Cómo queda? Cuentas por cobrar, 30.550 versus el año pasado, 17.900. Fíjense, aquí me quita caja, me resta liquidez, 12.650. Y el año que viene, el año que viene generé caja. O sea, y acá la pregunta es, ¿y por qué generé caja? Hay dos opciones. Y acá las voy a anotar porque es importante que empecemos a aterrizar y a generar ese tipo de lecturas que de verdad que son súper sanas a la hora de analizar esta información. ¿Se ha cobrado más rápido? Son dos opciones, exacto. Si la variación de cuenta por cobrar es positiva, hay únicamente dos opciones. Una, que es exactamente la que estaba mencionando Marcelo, que se cobró más rápido. Cobro más rápido. Y la segunda, menos venta. O una combinación de ambas, ¿no? Entonces acá, ¿cuál es la solución? Esto está súper rápido de ver, ¿no? Vendí menos, no sé, veamos el estado de resultados. La venta era de 172, este año fue de 198. Vendí más. Ok, entonces la única explicación disponible que tengo para todo esto, la única explicación es que cobré más rápido. ¿Sí? Puede ser una combinación de ambas, insisto, pero en este caso, por descarte, estamos diciendo que cobramos más rápido. ¿Cuánto más rápido? Esa discusión la vamos a tener un poquito más adelante. Bien. Hasta acá estamos claros con estos tres conceptos. Sí. Súper.
Esto de acá es lo que conocemos como la variación del capital de trabajo. La suma de esto. Entonces, por un lado, este capital de trabajo que nos muestra una suma, nos dice que consumimos caja el año 2013 y generamos caja el año 2014. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que si uno hace una lectura tremendamente fría de esto, puede caer en una lectura un poquito complicada. Denme un segundo, la voy a anotar esa lectura complicada. Vamos a ponerlo así, lectura simplista. Lo mejor es cobrar rápido, pagar tarde y no tener stock. ¿Por qué les digo que esta es una lectura simplista? Porque, o sea, de ver los signos, pues uno llega a esa conclusión. Y dice, lo mejor es que cobrarle en efectivo, es más, si puedo por adelantado al cliente, al proveedor pagarle tarde, mal y nunca, y mejor si no tengo inventario. La pregunta millonaria es, ¿esa fórmula la puedo aplicar en la vida real? No. Necesitamos un stock mínimo, me imagino, para vender. Ya. Y si mi stock es de concesión. Fíjense, la respuesta aquí, y como la mayoría de las preguntas en temas financieros, va a empezar con un depende. ¿Ok? Depende del poder de negociación que tengamos. Esa es la respuesta que aquí funcionaría. Depende del poder de negociación que tengamos. ¿Qué empresa, qué rubro funciona como dice esa lectura simplista? Los supermercados. Los supermercados me cobran a la salida. O sea, yo no puedo salir con mi carrito y dejarle un vale y decirle, te pago en 30 días. No puedo. O sea, para sacar los productos de la sala y llevarlos a mi vehículo, yo necesito pagarlo. Entonces, periodo de cobro tengo 0. O sea, no esperan, me cobran en efectivo. El tema del inventario, los supermercados, la mayoría de los productos que tienen en exposición son de concesión. Entonces, no es inversión parada del supermercado. Tiene algunos productos, por supuesto, pero la gran mayoría no son del supermercado, son de concesión. Y tercero, no sé si alguno de ustedes conoce cada cuánto les pagan los supermercados a sus proveedores en promedio. No sé si alguien tiene la 90 días. ¿Cuánto? 90. 90 días, exactamente. Ese es el promedio. O sea, imagínense la lógica de los supermercados. Me cobran ipso facto. Tienen poquísimo stock y encima lo pagan en 90 días. O sea, aplican esta fórmula, pero de una forma brutal. La pregunta es, ¿por qué el mercado lo acepta? Por el poder de negociación que tienen. Son dueños del canal. Son dueños Aquí en del Santa canal. Cruz más todavía. Sí, por supuesto. Aquí es peor. Aquí es un oligopolio bastante fuerte. Pero pensemos que no fuéramos un supermercado. Pensemos de que somos una empresa que necesita algún tipo de insumos para su producción. Si yo empiezo a aplicar esa lógica, ¿creen que me va a ir bien? Probablemente no. Porque ¿qué va a pasar? Si empiezo a pagarle tarde, mal y nunca a mis proveedores, ¿qué va a suceder? Los proveedores me van a, uno, o dejar de trabajar conmigo, o segundo, si trabajan conmigo, me van a empezar a subir el precio. Entonces ya la ecuación no es tan simple. Ya no es tan simple. Si yo empiezo a cobrar cada vez más rápido, ¿qué va a pasar? Probablemente, como tengo competencia, porque no tengo poder absoluto del mercado, el cliente que tengo lo voy a perder y se va a ir con otro.
O sea, por eso muchas veces la parte comercial de la empresa es vital en ese sentido, esa lectura, ese feeling que tiene el área comercial de estar día a día con la demanda, con el mercado, es imprescindible. Porque el comercial me va a decir, oye, ¿sabes qué? Le quitas el crédito a tales y tales clientes y los perdés. Así de simple. Entonces, automáticamente ya me restringe el propio mercado a hacer una figura como empezar a acelerar los periodos de cobro. Puedo no tener stock, pucha, sería complicadísimo. En la práctica es complicadísimo, porque normalmente los quiebres de stock son ventas perdidas. Entonces, esta ecuación, esa lectura tan simplista, hay que entenderla de esa forma, simplista. Es algo tan sencillo, tan burdo, como la lógica que dice, no, si la clave de los negocios es comprar barato, vender caro. Sí, claro, eso es obvio, pero ahí vienen todos los pormenores, todos esos detalles pequeños de qué pasa con el personal, qué pasa con el costo, qué pasa con el gasto, qué pasa con los desfases en temas tributarios, qué pasa con el banco. O sea, realmente se va complicando la figura. Por eso les digo, es una lectura totalmente simplista la que estamos hablando. Y insisto, no es que esté mal, solamente que no vale la pena que tomemos decisiones bajo esa lectura. ¿Sí? No sé si está claro el punto que les estoy tratando de transmitir. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Más o menos? Conclusión. Esta lectura es correcta, pero hay que verla con pinzas. Hay que ver hasta dónde puedo definir mi estructura pensando en esto, definir mi estrategia pensando en esto. En la realidad no es algo tan simple. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es en cuanto a la lectura de capital de trabajo. Hablemos de lo que es la lectura de la inversión en activo fijo. Ok. Para hablar de los activos fijos, necesitamos plantear el siguiente grafiquito. Supongamos una línea de tiempo. ¿Okay? Tenemos esta línea de tiempo y esa línea de tiempo nos habla de dos momentos. Supongamos, voy a tomar como referencia los años que estamos analizando de esta empresa. Un momento acá que va a ser el 31 de diciembre de 2012 y acá el 31 de diciembre de 2013. Supongamos que tengo esos dos momentos del tiempo. Ok, entonces tengo los dos cierres de balance a esa fecha. Y resulta de que parte de la información disponible que tengo es que los activos fijos, voy a poner cualquier número, que los activos fijos este periodo de tiempo eran de 1.000 pesos. Pero resulta de que al final del segundo año esos activos ascienden a 1.200 pesos. Ok. Entonces, ha crecido en 200 pesos esto. Bueno, fantástico. Pero ¿qué es lo que ha tenido que haber sucedido en este periodo de tiempo? Primero que nada, en este lapso de tiempo va a aparecer un factor importante. ¿Cuál es ese factor? La depreciación. Y supongamos por un momento que la depreciación en este periodo ha sido de 300 pesos. Ok. Si seguimos esta dinámica, yo diré, bueno, si deprecié 300 pesos y yo arranqué el año con un activo de 1.000, ¿cómo es posible que termine el año con 1.200? ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Qué es lo que falta acá? Lo que falta acá es decir que durante todo este periodo de tiempo, durante todo este año, yo tengo que haber generado o tenido una inversión. Ah, ok. Entonces, aquí en medio vamos a afirmar de que ha habido algún tipo de inversión.
¿Cuánto tendría que ser la inversión para que esto cuadre? Yo tengo que haber invertido 500 pesos. De esa forma, fíjense, arranqué con 1000, invertí 500, ya me quedan 1500, deprecié 300, me quedan 1200. Entonces, esta es una ecuación básica de, del balance de inversiones, del balance de activos. Ok, fantástico. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá, señores, es que este dato lo tengo, este dato lo tengo, y este dato también lo tengo. El único dato que no tengo acá es la inversión. Por ende, la forma en la que vamos a calcular esa inversión es por diferencia. Entonces, la inversión va a ser la variación del activo fijo más la depreciación. Veamos si es cierto. Variación del activo fijo. 1200 menos 1000. Más 300. Esto nos da 500. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Esta es la lectura que tenemos que construir en base a los estados financieros. ¿Por qué lo tenemos que construir en base a esto? Lo tenemos que construir en base a esto justamente porque no tenemos otra opción. Porque no tenemos la información de la inversión en la contabilidad. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Yo voy copiando la figurita, pero por favor, siéntanse en la libertad de preguntar si es que no está claro esto. Como pueden ver, es un juego contable, no es otra cosa. Es un juego contable, pero tenemos que saber cómo interactuar con esas variables contables para que este análisis nos salga coherente, nos salga correcto, nos salga visualmente útil. Bien. Hago este cálculo y terminaremos por hoy. Terminaremos por hoy para dar por concluida nuestra primera sesión. La verdad que ha sido más una discusión conceptual, pero es importante ir asentando todos estos conceptos. Acá lo que tenemos sería la inversión en activo fijo, sería la variación en activo. Voy a tomar en cuenta total activo no corriente, por favor fíjense, las celdas sería C9 menos D9, menos B9, perdón, B9, más la depreciación. Ya hemos charlado que la depreciación está con signo negativo, así que tenemos que cambiarle el signo. Entonces la inversión en activos fijos este año fue de 20.050 y el siguiente año fue de 30.630. ¿Cómo trabajamos a partir de ahora? A partir de ahora trabajamos de esta manera que diremos que la variación de inversión, perdón, no es la variación de inversión, la inversión, el flujo de inversión, flujo de caja de inversión, va a ser este valor negativo y este valor que ya está con su signo negativo. Entonces la inversión total para el 2013 va a ser de 34.600 y para el 2014 la inversión total es de 26.810. Entonces vamos a ver cómo estas variables interactúan entre sí y nos permiten justamente aterrizar la lectura completa del flujo de caja. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, por favor los escucho y les repito antes que me olvide, este mismo Excel
va a estar en la plataforma de Google Drive para que ustedes puedan consultarlo, revisarlo y leer cualquier cosa que no esté del todo clara. Por favor, los escucho. Hasta aquí todo claro lo tengo yo. Súper, Marcelo, mil gracias. No sé si hay alguna consulta de alguien. Sí, súper. Buenísimo. Ok, excelente. Vamos a quedar entonces hasta acá. Mil gracias a todos. Nuevamente, disculpas por los minutos de desfase. Creo que los hemos recuperado extendiéndome un poquito sin darme cuenta. Más bien, gracias, Sebas, por hacerme acuerdo. Y nada, mil gracias, señores, y nos vemos el día miércoles. Cualquier cosa, por favor, siéntanse en libertad de consultar vía el grupo de WhatsApp. Sí, yo ahora te Gracias. meto también, Juan Fernando. Muchas al grupo de gracias. WhatsApp. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Luego. Solo.